La oración que el Señor nos enseñó en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bien, hoy día, hermanos, nos toca el tema 4, los hermanos de Jesús. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? María tuvo más hijos y la Biblia nos da sus nombres. Esta, hermanos, es una de las citas bíblicas con las que los lobos de las sectas protestantes han arrastrado a muchísimos católicos ignorantes por no estudiar la Biblia, ¿sí? Desconocer su doctrina y ser poco firmes en su fe. Vamos a buscar Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, 3. Dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Muy hermanos, entonces, con esta cita es que la mayoría de las sectas cuando tocan la puerta a los católicos que los atienden, los hacen caer con esta cita diciéndoles que María tuvo más hijos. Y como el católico normalmente no está preparado, ¿sí? ¿Qué hace? Le dicen, seque su Biblia, busque, le dicen la cita y usted lea, le dicen, ¿sí? Y el católico no está preparado, lee y cae redondito. Entonces tenemos que son los hermanos, los supuestos hermanos de Jesús, se llaman Santiago, José, Judas y Simón, y que incluso tuvo hermanas según este texto, ¿no? Entonces por eso dicen que María tuvo más hijos. Bien, vamos a empezar viendo a Santiago y José, los dos hermanos que son primero mencionados. Para esto vamos a buscar la cita, Mateo capítulo 27, versículo 56. Mateo 7, 56. Mateo 27, versículo 56. Dice, entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces aquí, hermanos, tenemos una María, dice que aquí hay una María que es madre de Santiago y José, y que también está la madre de los Zebedeos. Bien, para ver quiénes son de quiénes son hijos Santiago y José, vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 25. Juan 19, 25. Juan capítulo 19, versículo 25 dice, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. ¿Sí? Entonces, San Juan nos dice que está María, la madre de Jesús, y otra María, que es hermana de la Virgen María, ¿sí? Esposa de Cleofás o Alfeo. Esta María es la madre de Santiago y José. Aquí. Ay, cama. ¿Quieres que te cama? Sí. Ya, entonces. Mamá.
Muy bien, entonces, hermanos, tenemos que ya encontramos a la mamá de Santiago y José, ¿sí? Es María, la hermana de la Virgen María, ¿sí? Eso es lo que encontramos en Juan 19:25. Recordemos que María es un nombre, en esa época ya era un nombre común, como él lo es ahora, ¿no? Tenemos muchísimas Marías. Ese es un nombre común. Y en el idioma, perdón, para los judíos, la tradición judía, así como en nosotros los latinos, la tradición es ponerle los nombres de nuestros padres, ¿sí? Yo tengo el mismo nombre que mi papá, mi hijo tiene el mismo nombre que mi papá y mío, por supuesto, ¿sí? Entonces, los tres somos Marco Antonio Carrillo, Marco Antonio Carrillo, Marco Antonio Carrillo. Mi tío también, tengo mi hermano Pedro, mi tío Pedro Carrillo, mi primo Pedro Carrillo y su hijo Pedro Carrillo, y así, ¿no? Entonces nosotros normalmente, comúnmente, repetimos los nombres, y eso es también en el pueblo de Israel era muy común, ¿sí? El poner los nombres de sus padres, ¿no? Entonces, aquí tenemos a dos Marías, la Virgen María y su hermana. Entonces, Santiago y José son hijos de la hermana de María. Vienen a ser primos en realidad de Jesús, pero no son sus hermanos, no son hijos de la Virgen María. Entonces Jesús no es hermano ni de Santiago ni de José. Vamos a ver ahora a Santiago y Juan. Para esto vamos a volver a Marcos capítulo 27, versículo 56, que ya habíamos leído, lo vamos a volver a leer. Perdón, Mateo 27, 56, ¿sí? Mateo 27, 56, que ya habíamos leído. ¿Qué decía, no? Decía que entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, ¿sí? Y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, aquí encontramos ahora la madre de los hijos de los Zebedeos. Vamos ahora a buscar Marcos 3:17. Marcos 3:17. Para ver quiénes son Santiago y Juan. O quiénes son los denominados Zebedeos, ¿sí? Marcos 3:17. Dice, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes se les puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Entonces, Santiago y Juan, que la madre de los Zebedeos, ¿sí? Son hijos de Zebedeo. Santiago y Juan son hijos de Zebedeo. Entonces, no son hijos de Jesús. Porque ¿quién era el padre de Jesús? José. Muy bien. Ahora, vamos a ver el supuesto hermano Simón, ¿sí? Marcos 3:18. ¿Qué dice Marcos 3:18? Marcos 3:18 nos dice, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo. En este versículo encontramos a Simón apodado el cananeo. Y si hubiese sido hermano carnal de Jesucristo, debería apodarse como era conocido nuestro Señor. ¿Cómo era conocido nuestro Señor? Como el Galileo o el Nazareno, ¿sí? Por lo tanto, tampoco Simón es hermano de Jesús, es el cananeo. Seguro que era de la tierra de Canaán. Muy bien, entonces, Simón el cananeo no era ni Galileo ni Nazareno como era conocido nuestro Señor porque era de Nazaret o de Galilea. Simón el cananeo era de Canaán. Muy bien, entonces tampoco es hermano de Jesús. Ahora, con respecto a Judas, que es Judas Tadeo, vamos a buscar
la cita, Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas 1:1. ¿La encontraron? Sí. Porque la carta de Judas está casi al final, cerca del Apocalipsis, antes de las cartas de San Juan. Bien, ¿qué dice? Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Judas, este Judas no es Iscariote, sino Judas Tadeo, ¿ya? No se hubiese perdido la oportunidad para ser reconocido como el hermano carnal de Jesús, ¿no? Del Maestro, nuestro Señor. En cambio, se llama, ¿qué dice la cita? Se llama su servidor. Dice servidor de Cristo, ¿sí? Y dice que es hermano de Santiago. Por lo tanto, acá encontramos, ya sabemos que Judas es hermano de Santiago, uno de los Zebedeos. Entonces también es hijo de Zebedeo, ¿ya? Entonces, Judas Tadeo tampoco es hermano carnal de Jesús. Acá tenemos a todos los supuestos hermanos, ¿no? Santiago, José, Judas y Simón, y también Santiago y Juan, porque en algún momento se llaman hermanos de Jesús, en alguna cita, ¿sí? Entonces, vemos bíblicamente que ninguno es hermano carnal de Jesús. Ahora, vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6. 1 Corintios 15, 6. 1 Corintios 15, del 5 al 6, perdón. 1 Corintios 15, del 5 al 6. Dice que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya habían entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía, ¿sí? Entonces acá se dice que Jesús se le presenta a Pedro y a los apóstoles y a 500 de sus hermanos. Pregunto, ¿es posible que una mujer haya dado sola a 500 niños, dado a luz a 500 niños? Esto supone por la mitad del curso. Imposible, ¿no? No, la respuesta es imposible. Muy bien, entonces, humanamente es imposible que una mujer tenga 500 hijos, 500 embarazos y que los haya dado a luz. Es imposible. Esta cita también echa por tierra, por supuesto, las calumnias de las sectas protestantes. Por lo tanto, hermanos, queda demostrado que los denominados hermanos de Jesús no son hijos carnales de la Virgen María, aunque les duela a los protestantes, ¿sí? La verdad sale a la luz cuando uno realmente escudriña las Escrituras con un corazón y mente abiertos a la palabra, ¿sí? Ahora vamos a ver el significado de la palabra hermano según el idioma. Aj en hebreo y ajot en arameo, ¿sí? Es la palabra que significa hermano. Pero recordemos que tanto este hebreo
que se hablaba en el tiempo de Jesús no es el hebreo que se habla ahora. Y el arameo es una lengua que ya se denomina lengua muerta, o sea, ya no se habla, desapareció, ¿sí? Entonces, es distinto estos idiomas al idioma castellano, que es un idioma muy amplio, muy rico y muy maduro, ¿sí? Por ejemplo, el inglés es un idioma que todavía está desarrollándose, pero el idioma español, ¿sí? Es un idioma ya maduro. Vamos a ver para esto la cita Génesis, capítulo 11, versículo del 27 al 28. Génesis 11, del 27 al 28. Dice, esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Entonces Terá tuvo 3 hijos. Harán, dice el versículo 28, fue padre de Lot. Harán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terá. Perfecto, entonces, para nosotros, en nuestra concepción de familia, Abraham y Lot tienen ¿qué vínculo? De familia, sanguíneo es Abraham, viene a ser tío de Lot. Lot, sobrino de Abraham, ¿sí? ¿Está claro con ese árbol genealógico? Terah tiene 3 hijos. 3 hijos. Abraham, Nahor y Harán. Y Harán tiene hijo a Lot. Y entre Abraham y Lot estamos hablando del tío y el sobrino. Muy bien. Ahora vamos a ver otra cita. Génesis 13, 8. Génesis capítulo 13, versículo 8. Dice, así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Total. Ahora estamos en una cita donde Abraham y Lot, y Abraham le dice a Lot que son hermanos. ¿Pero son hermanos o no son hermanos? ¿Ah? Miren, la palabra hermano en el hebreo y en el arameo significa lo mismo, la relación sanguínea es lo mismo, ser tío, sobrino, se llaman hermanos. Bien, para nosotros definimos, ¿sí? Incluso tenemos, uno puede tener primos hermanos, primos de segundo grado, tercer grado, para hacer las diferencias, pero para el pueblo de Israel, todos eran considerados hermanos. Entonces, la palabra hermano se utiliza en el idioma, en el antiguo hebreo y arameo, como para toda clase de parentesco, o sea, como tío, primo, sobrino, cuñado, etc. Todo tipo de parentesco. También la palabra hermano se usa para señalar a los que pertenecen a una misma tribu, un mismo pueblo, a los amigos, a los aliados y al prójimo en general. Vamos a ver algunas de las tantas citas que nos presenta la Biblia. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 2, versículo 13. 2 Corintios 2, 13. Dice, mi espíritu, sin embargo, quedaba inquieto porque no había encontrado a mi hermano Tito.
por lo que me despedí de ellos y salí para Macedonia. San Pablo llama hermano a Tito, ¿sí? Sin ser su hermano carnal. Él lo acompañaba, ¿no? Fue un cristiano, un converso, que acompañó a San Pablo durante mucho tiempo, ¿sí? Y por eso lo llama San Pablo hermano. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Me pareció necesario devolverles a nuestro hermano Epafrodito, que trabajó y luchó a mi lado, y al que ustedes enviaron para que me atendiera mis necesidades. Nuevamente, San Pablo llama hermano a Epafrodito, que de igual forma no es su hermano carnal. Lo llama hermano utilizando el significado hebreo de esa palabra, pues ambos pertenecen a la misma comunidad cristiana de la época, por supuesto, ¿no? Ahora vamos a buscar Mateo capítulo 5, versículo del 23 al 24. Mateo 5, del 23 al 24. Mateo 5, del 23 al 24. Dice, por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes de hacer las paces con tu hermano, ¿sí? Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Perdón, me pasé, ¿no? Sí, era del 23 al 24. Repito, 23. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a llamar hermano a nuestro prójimo. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo del 4 al 5. Busquemos Primera de Crónicas 15, del 4 al 5. Primera de Crónicas 15, del 4 al 5. Dice, David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Kehat, a Uriel, el jefe, y a sus hermanos, 120. Entonces, ¿pudo la madre de Uriel tener 120 hijos? ¿Sí o no? No, por supuesto, ¿no? Una mujer no puede tener tantos hijos. Ahora vamos a buscar la cita Hechos, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Hechos 1, del 15 al 16. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 15 al 16. Dice, uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Allí había
120 personas y les dijo, Pedro les dijo, ¿no? Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí ¿pudo la madre de Pedro tener 120 hijos? Porque dice, nos cuenta Juan en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque Juan fue el que escribió Hechos de los Apóstoles, que Pedro se dirigió a una multitud de 120 personas y les dijo, hermanos. ¿Pudo haber la madre de Pedro haber tenido 120 hijos? Es imposible, ¿no? Y así, hermanos, la Biblia presenta muchísimas citas en relación al significado amplio que tiene la palabra hermano. Vamos a encontrar muchísimas citas utilizando la palabra hermano o hermanos para una relación amplia, ¿sí? No solo sanguínea, no solo de una familia de hijos carnales, de hermanos de sangre, sino también toda la familia, los primos, la familia política y también los de una misma ciudad, un mismo país, aliados y todo eso, ¿sí? Entonces, la palabra hermano en el idioma hebreo y arameo es una palabra mucho más amplia para la que nosotros utilizamos dentro del idioma español. Muy bien, ya habíamos visto que ninguno de los supuestos hijos que María tuvo más, ya vimos que no son hijos de María la Virgen, no fueron hijos. Y vamos a buscar ahora que cuando la Biblia menciona a Jesús como hijo de María, nadie más es mencionado como hijo de María. Vamos a buscar Lucas, capítulo 2, versículo del 41 al 51. Lucas 2, del 41 al 51. Lucas 2, del 41 al 51. Muy bien, dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así debía de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba en la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Muy bien, entonces, vemos cómo en la familia de Nazaret siempre se mencionan solo a Jesús, María y José. Si supuestamente Jesús es el mayor de todos sus hermanos, porque también vemos que es, en otra clase vamos a ver el tema de primogénito, ¿sí? Es el primer nacido, hubiese tenido más hermanos. Entonces, pero no, menciona que dice tu padre y yo. No dice tu padre, tus hermanos y yo. Porque si tenía más hermanos, deberían estar chiquitos, porque Jesucristo, supuestamente, Jesús era el mayor. No iban a dejar a los niños más chiquitos, tenían que llevarlos. Y recordemos que la costumbre
judía o la tradición judía y la ley de Moisés obligaba a todo judío a ir a Jerusalén una vez al año, ¿sí? Entonces, cumpliendo la ley, porque así lo mandaba la ley de Moisés, que tenían que peregrinar una vez al año hasta Jerusalén. Bien, entonces, hermanos, vuelvo a repetir, cuando la Biblia menciona de hijos de María, solo habla de la familia Nazareo, la Sagrada Familia como nosotros la conocemos. Menciona solo a Jesús, a María y a José. Vamos a ver, pero ¿qué dicen los protestantes? Ellos nunca se cansan, ¿sí? Nos sacan esta cita, Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 50. Mateo 12, del 46 al 50. Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 50. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Y con eso te dicen los protestantes, ¿sí? Que Jesús, el mismo Jesús no le daba importancia a María. A diferencia de ustedes los católicos, dicen que no, que respetan más a María que a nuestro Señor Jesucristo. Tratan como siempre de atacar a María, ¿sí? Y acá dicen ellos que Jesús no le daba la importancia de vida a su madre. Bien, hermanos, si nosotros analizamos realmente el texto, Jesucristo no pretende restar importancia a su madre o desprestigiarla, y menos reprenderla. Nuestro Señor aprovecha la situación para dar una enseñanza. ¿Cuál es esa? La obediencia, ¿sí? El que hace la voluntad del Padre, ese es, dice, su hermano, su hermana y su madre. Vamos a ver citas. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13. Juan capítulo 1, del 12 al 13. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios, al creer en su nombre. Han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos cómo esta cita, Jesús subraya que la fe y la obediencia están por encima de cualquier vínculo de sangre. Entonces, nos enseña fe y obediencia. Vamos ahora a Juan capítulo 7, versículo 5. Juan 7, 5. Juan capítulo 7, versículo 5. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Miren, sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Aquí vemos cómo Jesús tiene hermanos que no creen en él y encima hablan mal de él. Así que no es el que se llame hermano de Jesús, es realmente hermano de Jesús o está haciendo la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, tenemos que Jesús tiene hermanos que no creen en él.
Tiene hermanos que no le hacen caso a su palabra, a lo que él dijo y que está en la Biblia. Vamos con las conclusiones. Juan capítulo 20, del 17 al 18. Juan 20, del 17 al 18. Juan capítulo 20, versículo del 17 al 18. Dice, Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Muy bien, entonces, Jesús manda a con María Magdalena un mensaje para sus hermanos, ¿sí? Justamente María Magdalena había ido al sepulcro a verlo, se encuentra con Jesús. Jesús le dice, anda y dile a mis hermanos. Manda un mensaje para sus hermanos. ¿Y qué hace María Magdalena? ¿Se va a buscar a los hermanos de Jesús? No, va directamente a los discípulos, ¿sí? Y les da el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús afirma que su Padre es nuestro Padre. No porque seamos sus hijos carnales, sino por hacer su voluntad y somos de esta manera sus hermanos espirituales. Por eso es que María Magdalena entiende claramente, ve y dile a mis hermanos, ¿sí? Está hablando, mandándolo, no a los supuestos hijos carnales de María que no existen, sino a sus verdaderos hermanos, a sus discípulos, a los apóstoles y sus discípulos que hacen la voluntad de su Padre, ¿sí? Vamos a revisar otra cita, Juan capítulo 19, versículo 26. Juan 19, 26. Juan capítulo 19, versículo 26 dice, Jesús, al ver a la madre y junto a ella, al discípulo que más quería, le dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después, mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿sí? Eso es lo que le dice Jesucristo dirigiéndose a María. No le dice mamá, ¿sí? Le dice mujer, porque dentro de la palabra de la mujer, cuando se utiliza Jesús esta expresión, es una expresión que tiene un contenido teológico mayor. No le dice mamá, ahí está tu hijo, no. Ni madre, ahí está tu hijo, no. Le dice mujer, ¿sí? Porque Juan representa, hermanos, a todos los hombres, y Jesucristo nos regala esa mujer que es su madre para todos. Bien, entonces Jesús nos deja a su madre María como nuestra madre. De esta forma, hermanos, los católicos somos hermanos de Jesús por parte de padre y por parte de madre. Vimos el versículo, el capítulo Juan 20, del 17 al 18, la cita anterior, donde nos decía que su padre es nuestro padre. Y en el Juan 19, 26 nos deja también a su madre como nuestra madre. Por eso que nosotros somos hermanos de Jesús por padre y por madre. Lamentablemente, nuestros hermanos protestantes, por renegar de María, por desconocer a María, ellos son hermanos de Jesús, pero solo de padre. Bien, vamos a seguir estudiando la Biblia y sacando conclusiones. Vamos a buscar Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 16. Ahí encontramos
toda la genealogía de Jesús. Mateo 1, del 1 al 16. Dice, documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue hijo de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nació Fares y Zera. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz y Rahab su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, de la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliacín, Eliacín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Aquí entonces, hermanos, Mateo nos inicia su evangelio narrando la genealogía de Jesús, o sea, la descendencia de dónde desciende Jesucristo, ¿sí? ¿Quiénes fueron sus ascendientes? Que viene del mismo Abraham, por eso comienza diciendo que es hijo de David e hijo de Abraham, porque el Mesías tenía que ser hijo de David. Pero ahora vamos a concentrarnos en ciertos versículos de esta cita, de este pasaje bíblico que hemos leído, y vamos a concentrarnos Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 2, el versículo 11 y el versículo 16, como está en la cita que les estoy presentando. Dice, documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. El versículo 11 dice, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Y el versículo 16 dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Bien, hermanos, no sé si se han dado cuenta de lo que he estado leyendo. Cuando uno lee la Biblia, estudia la Biblia, en realidad tiene que saborear y sacar al máximo de cada cita, lo que te está diciendo, lo que te está enseñando. Hay cosas que a veces uno cuando lee de repente muy rápido, no se percata de pequeñas cosas que son grandes cosas o grandes mensajes. ¿Por qué les estaba resaltando estos versículos? Porque cuando los primogénitos tienen hermanos, la genealogía de Jesús lo menciona, ¿no? Por eso decía el versículo 2, dice, Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. El versículo 11, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, ¿sí? En tiempos de la deportación a Babilonia. Si nos concentramos ya en el versículo 16, dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. ¿Sí? Entonces, no dice, donde el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? En la genealogía no dice que José fue padre de Jesús primero. Ojo, dice el versículo que dice, Jacob fue padre de José, esposo de María. Miren, dice solo esposo de María.
de la que nació Jesús llamado Cristo. No dice y sus hermanos. Porque si hubiese tenido hermanos, según la genealogía que hace referencia a Mateo, hubiese dicho de Jesús y sus hermanos. Menciona al primogénito o al primer nacido y a sus hermanos, y acá no dice nada de eso. Incluso dice José, esposo de María, pero no dice padre de Jesús, porque en realidad pues José no fue el padre, se puede decir, no, él no procreó a Jesucristo. Él simplemente cumplió la misión que le encargó Dios, ¿sí? De darle el nombre y el linaje de David. Muy bien, hermanos, entonces, primero queda demostrado la falta de estudio bíblico de nuestros hermanos de las sectas protestantes, ¿no? Porque ellos se cierran en un par de citas con los hermanos de Jesús y que son Santiago, Juan, ¿no? Judas y Simón, y dicen para afirmar tonterías. Y segundo, que es que repiten como loros lo que les enseñan los pastores, aunque no esté en la Biblia o que no estudien toda la Biblia. Tomando lo que dicen estos como palabra de Dios. El pastor de la secta les dice algo y ellos lo afirman como si fuese palabra de Dios, a pesar de no tener fundamento bíblico. Y yo he visto pastores en debate de apologéticos donde así no está en la Biblia, ellos lo están afirmando, ¿sí? Dicen, sí, no está en la Biblia, pero es así. No, tiene que estar en la Biblia, ¿sí? Entonces, cuando les conviene, dice está en la Biblia, y cuando no les conviene, no tiene que estar en la Biblia. Y así son los hermanos de las sectas protestantes, que son engañados por los pastores y les creen ciegamente. Entonces, hablamos de que Jesús, hemos visto, la conclusión es que no tuvo más hermanos. Jesucristo fue hijo único de María. Bien, entonces entramos a las ruedas de preguntas. Ahora sí pueden abrir sus micros y también pueden preguntar. Si alguien ha escrito en el chat. Ahí está. Ahí se dijo lindo, ¿ya? Muy bien. Entonces, estamos... Levantan la mano para poder conversar con ustedes, lo que quieran hacer sus preguntas, o si no, en todo caso, también pueden escribir al chat y hacer sus preguntas y podemos responder. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Sobre los hermanos de Jesús? A ver. Preguntas, hermanos. Ay, hermana Tatiana. Ya recién veo su mensaje que no podía activar cómo escuchar. Tiene que ingresar siempre al audio, dice ahí en la parte izquierda inferior cuando usted esté en el Zoom. A ver, hermanos, ¿alguna pregunta sobre este tema que hemos visto, que son los hermanos de Jesús? ¿Ha quedado claro? ¿Qué quieren revisar? A ver, en el chat me han escrito. Ah, por supuesto, ¿no? Sí, la hermana Joyce nos menciona que hoy en día los testigos de Jehová también ellos se llaman hermanos sin ser parientes de sangre. Sí, eso pasa con todas las sectas, ¿no? Si usted, o sea, nos vamos a dar cuenta, las sectas en realidad, todos ellos se llaman entre ellos hermanos, ¿sí? ¿Qué dice de Manuel Chiroque para todos? Disculpen. A ver, el hermano Manuel Chiroque nos está diciendo
Bueno, llegó tarde, dice, da la cita bíblica donde habla de los hermanos de Jesús que no creían en él. No pude copiarla. Muy bien, esa es... Juan 7:5. Juan capítulo 7, versículo 5. Esa es la cita donde dice que Jesús tiene hermanos que no creen en él. Contestaba su pregunta, hermano Manuel. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más? Marco. Sí. Marco. Sí, hermana, dígame. En Juan 7:5, ya dice, se supone que Jesús dice que son hermanos los que creen en él, ¿no? Y los que hacen lo que dice su palabra. Pero si aquí dicen que sus hermanos no creían en él, ¿por qué les llamaba hermanos entonces? Precisamente porque, o sea, son hermanos porque son todos israelitas, todos pertenecen al mismo pueblo de Israel y por lo tanto son sus hermanos. ¿Sí? Ya, es decir, solo porque viven en la misma... Recordemos que la palabra hermano es para todos, ¿no? Entonces, recordemos que el Mesías iba a llegar para salvar al pueblo de Israel, ¿sí? Para redimir al pueblo de Israel. Entonces, hubo hermanos de Jesús que no creían en él, no creían en su palabra. Bien, entonces por eso él le dice hermanos. ¿Ya? Hermanos porque vivían en el mismo lugar, digamos. Así es, de la misma raza, del mismo pueblo, por eso dice hermanos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta respecto al tema? ¿Sí? ¿O no? No, ya en el chat no hay ninguna más, ya hemos respondido a las del chat. Buenas noches, hermano. Hermana Ingrid. Y buenas noches. Quería también que lo tomemos en cuenta la edad de los supuestos hermanos, ¿no? De nuestro Señor. Los supuestos hermanos, las edades que ellos también hayan tenido, porque nuestro Señor era joven, ¿no? Empezó a los 33 años. Entonces, podría ser también como una forma de que nos defendamos nosotros, ¿no? Sí, claro, por eso estábamos viendo que en el pasaje bíblico de Lucas capítulo 2 del 41 al 51 que hemos leído, Lucas 2 del 41 al 51, vemos como cuando ya Jesucristo tiene 12 años y tiene la obligación por tener la edad, por la ley de Moisés, de ir obligatoriamente al templo, ¿sí? Al templo de Jerusalén, al año, entonces él va. Pero ahí se queda, no regresa con sus padres regresan a buscarlo, y sus padres no mencionan en ningún momento a sus hermanos, porque no tenía hermanos. Porque si él era hermano mayor, teniendo 12 años, tenía que tener hermanos menores, supuestamente hermanos menores, ¿sí? Entonces, por lo menos, María hubiese dicho, tu padre y tus hermanos y yo te estábamos buscando. Pero no dice, tu padre y yo, nada más. Así es. Gracias, hermano. Ya, hermana Ingrid. ¿Alguien más? Si ya no hay más preguntas, vamos a ya ir terminando la clase. Hay hermanos que están participando, que son de Bolivia, hay hermanos de Venezuela, ¿sí? Y otras partes también del Perú, no solo de Chiclayo, tenemos de Cajamarca, y algunos invitados que hay sacerdotes a los que yo les he pasado la invitación
y están participando lo han compartido esta clase, este tema, y hay hermanos que participan, ¿no? Aquellos que no tienen contacto conmigo, la clase pasada, alguno me dijo, me avisa, el padre a veces me ha pasado el enlace, pero los que quieran ponerse en contacto conmigo me pueden buscar como hermano Marco Antonio AP en el Facebook, ¿sí? Por ahí lo podemos ir agregando a los que quieran, me escriben por ahí y yo los puedo ir agregando a un grupo para pasarles directamente los enlaces de las clases para los que deseen, ¿sí? Bien, hermanos, entonces creo que ha sido ya todo por hoy. Vamos ya a dar el contenido. El próximo tema que nos toca, que debería ser este lunes a las 8 de la noche, ya les pasaré las invitaciones. Nos toca el tema de padre, ¿sí? Y bueno, Espérate, ya voy. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos vamos a despedir regalándole una rosita a nuestra Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos retiramos o terminamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hasta nuestra próxima clase.